Todo lo que tengo en esta vida es mi coraje y mi palabra, y nunca renuncio a eso, ¿entiendes? En 1983, el mundo conoció a uno de los personajes más icónicos del cine. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Antonio Montana. ¿Y tú cómo te llamas? Un inmigrante que llegó a Estados Unidos sin nada, pero quería absolutamente todo. Y es precisamente esa ambición sin límites lo que cautiva a muchas personas. ¿Y qué te depara la vida, Tony? El mundo, chico, y lo que ofrece. Tony Montana es intenso, directo, impredecible. Aunque hace muchas locuras en la película, terminas sorprendiéndote al apoyarlo, admirarlo e incluso identificarte con él. Esto puede ser aterrador para quien valora la armonía social, porque un personaje así, carismático e inspirador, puede fácilmente ser tomado como un modelo a seguir. Poca gente sabe que esta película es un remake de la versión de 1932. En ese tiempo, el temor a cómo la gente vería la historia era tan fuerte que censuraron escenas, prohibieron la película en partes de Estados Unidos y hasta le cambiaron el nombre a Scarface. Vergüenza nacional. Para que quede claro, este tipo no es un héroe sino una vergüenza. Más de 50 años después llegó la versión del 83, mucho más libre de la censura que afectó la original. Esta vez el público tenía mayor libertad para sacar sus propias conclusiones. Como siempre, la gente tiene prisa por decidir qué está bien y qué está mal. La discusión sobre esa película llegó a dos extremos. Ves a mucha gente que condena la película por romantizar el crimen, por atropellar la ética y la moral de la sociedad, mientras que otros ven lo opuesto, ven a Tony como un manual de éxito, un ejemplo de cómo triunfar en un mundo sucio. Su hijo triunfó. Es un éxito. Pero cuando juzgas demasiado rápido, no te sumerges en la complejidad de la película y terminas sin entender nada. No percibes el gran mensaje detrás de esta historia, mucho menos las verdades incómodas que revela sobre el ser humano y, ¿por qué no?, sobre la sociedad. Siempre supe que algún día vendría aquí a los Estados Unidos. La película comienza con Tony Montana llegando a los Estados Unidos. Es uno de los miles de cubanos presos y opositores a la dictadura de Fidel Castro que salieron del país en los años 80. No los queremos ni necesitamos. Cuba vivía en la miseria bajo un régimen autoritario que lo controlaba todo. Siempre te dicen qué hacer, pensar y sentir. ¿Quieres ser un borrego como ellos? Ve. Tony no quiere que nadie esté encima de él, no quiere que nadie le dicte reglas. Y por eso no respeta la autoridad y no agacha la cabeza ante nadie. Sin importar la situación o la persona, eso se ve claro desde la primera escena de la película. Cuando él llega a Estados Unidos y la policía lo interroga incómodamente. Lo vemos rodeado, sentado y mirando hacia arriba, lo que indica su posición de inferioridad. Pero su postura no lo muestra. Está cómodo, seguro. Bromea y no es íntimo. Ahí comprendes al instante por qué salió de Cuba y por qué eligió Estados Unidos, la tierra de las oportunidades, un lugar donde puede sacar toda su ambición. Tony llega hambriento de poder y riqueza. Llega junto con su compañero Manny, quien consigue todo el esquema de las tarjetas verdes y les abre la puerta para entrar al mundo del tráfico. Pero Manny, aunque es fiel y útil al inicio, es más inocente, menos centrado y más soñador. Alguien que piensa en mujeres, en vivir, en disfrutar, Tony no. Por eso, aunque sean socios, desde el inicio sabes quién manda. Él está al mando. Tony sabe qué hacer para avanzar en este juego. Para él, quien tiene dinero y poder lo puede todo. En este país, primero tienes que ganar dinero. Ganas dinero, ganas poder. Después de que tengas el poder, entonces consigues a la mujer. Esa es su filosofía de vida. Tony no ve nada más allá de lo material. Ese es el único mundo que él reconoce. Es todo lo que existe para él. Basta con ver la escena en la que decide hacerle una visita sorpresa a su mamá. Esa escena es emblemática. Después de 5 años completamente desaparecido, sin llamar, sin dar noticias, sin nada, él pensaba que reapareciendo ahí como un hombre exitoso, ofreciendo dinero y joyas, todo sería perdonado, pero no es exactamente lo que pasa. ¿Crees que puedes comprarme con joyas? No soy así, Antonio. Tony no entiende el dolor de su madre, no entiende por lo que ella ha pasado todos estos años. Completamente sumergido en el mundo material, él cree que todo se resuelve con dinero. En su cabeza, él está ofreciendo lo mejor que tiene en este mundo, lo más importante. Y por eso,
No entiende por qué su madre reacciona de esa manera. Llévate ese maldito dinero contigo. Pero eso tampoco le afecta. Él se va de ahí y sigue con su vida. Su manera fría, cruda y objetiva de ver el mundo es lo que lo protege de muchas cosas. Tony parece ser ese tipo de hombre que, en el fondo, siempre supo que estaba destinado a cosas grandes. Y por eso mismo, incluso cuando todavía era un don nadie, no se dejaba afectar las varias veces que recibía un no. Lárgate, imbécil. Cuando era humillado o incluso cuando intentaban hacerlo menos durante su camino hacia la cima. Aunque estuviera ciega, desesperada, hambrienta y muriéndome de ganas en una isla desierta, tú serías el último ser con el que me acostaría. Es justamente eso de vivir una realidad antes de que se materialice, de atraer las cosas por la forma en que actúas. Tony ya estaba en sintonía con la figura poderosa, aún antes de tener poder. Pero por más que esa vibra y ese comportamiento hayan funcionado muy bien para sus negocios, vemos al mismo tiempo cómo eso va, poco a poco, destruyendo todo en su vida personal. Eres un idiota, Tony. Maldito asesino. ¿Acaso no ves en qué te has convertido, Tony? Solo tenemos que ver a las tres personas más importantes en su vida: Elvira, Manny y Gina. Elvira surge al inicio de la trayectoria de Tony en el tráfico. Cuando él solo era un matón que hacía el trabajo sucio para Frank, el poderoso dueño de una organización criminal que movía mucho dinero, y Elvira es su esposa. En ese punto de la historia, Tony es un don nadie para Elvira. Está en lo más bajo de la jerarquía social. Pero eso no es recíproco. Desde la primera vez que ella aparece, Tony ya la mira como si fuera suya. Ni siquiera lo disimula, la mira descaradamente justo frente a su jefe. A él no le importa, va directo, no pierde tiempo con encanto ni con jueguitos, va directo al grano. Él ve todo de manera práctica. Él sabe que ella solo está por el estatus y el dinero. Y también sabe que pronto será él quien podrá ofrecer todo eso. Antes de conquistarla, él ya habla de matrimonio e hijos. Quiero que te cases conmigo y seas la madre de mis hijos. ¿Yo? Con Manny es lo mismo. Él también tiene esa manera directa y objetiva. Aunque es como su hermano, Tony no muestra apego emocional y solo usa a Manny como herramienta, ya sea para hacer el trabajo sucio o para protegerlo. En ningún momento vemos a Tony tratarlo como igual. Siempre es él quien está al mando. Soy tu compañero, ¿no? Si no confías en mí con esto, ¿en qué vas a confiar? Compañero Junior. Con Dina, tu hermana, el control es más claro. Él, además de ponerse en la posición de hermano mayor protector, es el proveedor de su vida. Y mucha gente puede pensar que eso es noble de su parte. Pero en la práctica lo que sucede es que él controla completamente su vida. No deja que nadie la toque, le niega libertad y decisiones, sofocando la vida de su hermana. El punto es que Tony siempre es frío y poco apegado en sus relaciones, sin importar con quién esté. Ve a las personas solo como medios para lograr sus objetivos. Mientras les sirven, perfecto. Si ya no les sirven, las descarta sin mirar atrás, lo cual es muy productivo para él en negocios. Pero si hay un error que Tony comete en términos de negocios, es ignorar el consejo de su primer jefe sobre cómo durar en este negocio sucio. Él le pide discreción, que no llame la atención y que no consuma su propio suministro. Pero ya sabes cómo es Tony. Nunca sigue las reglas, era obvio que no escucharía. Él quería todo lo que el mundo pudiera ofrecer. De hecho, es más o menos esa frase la que aparece varias veces a lo largo de la película. El mundo es tuyo. El mundo es tuyo. Su primera aparición es en la icónica escena donde mira un Zeppelin. Él acaba de matar a su jefe, se queda con todo el negocio y todavía va a la casa de él y llama a Elvira para que se vaya con él. Es un momento en el que la vida parece sonreírle. El mundo, por fin, en sus manos. Y justo después vemos su ascenso meteórico. Vemos a Tony convirtiéndose en el tipo, ganando dinero infinito, construyendo su imperio, su mansión, su equipo, sus negocios. Finalmente se casa con Elvira. Todo se le está cumpliendo. Y de nuevo, en ese momento, ese mensaje aparece, justo ahí, al fondo, en un objeto de decoración de su mansión. Lo que se vuelve más evidente es que, mientras los negocios crecieron, su relación con las tres figuras centrales de su vida se deterioró. Primero con su esposa, que ya no soporta a un hombre obsesionado con negocios y dinero. ¿Puedes dejar de hablar de dinero? ¡Qué fastidio, Tony! Ella se da cuenta de que estar con un tipo que solo piensa en sí mismo, que quiere controlar todo a su alrededor, es insostenible. Entonces ella se va y no regresa. Elvira es la primera. Después vemos a Manny, enamorado de Dina, pero que por miedo a Tony nunca se atrevió a admitirlo. Por eso se casaron en secreto en un intento de finalmente vivir algo que ambos sentían desde hace mucho tiempo. Pero cuando Tony lo descubre, furioso y sin escuchar explicaciones, le dispara al único que estuvo con él desde el inicio. Su hermano de la vida acaba con Manny y arruina la vida de su hermana. Ahí le cae el 20.
Tony lo logró, creó su propio mundo, hizo todo a su manera, pero intentó controlar tanto a las personas y todo a su alrededor que terminó solo. Perdió sus 3 relaciones más importantes: amor, amistad y familia. Solo le quedó él y el imperio vacío que creó. Y ahí vamos a la parte final de la película, donde lo vemos sentado solo, rodeado de lujo y drogas, pero completamente desolado. Por primera vez, él siente el peso de sus decisiones. Y ni siquiera puedo poner la escena aquí porque si no van a bloquear mi video. Pero él agarra y le da una aspirada absurda a un montón de sal, porque parece que esa es la única forma de seguir de pie. La única forma de poder lidiar con la realidad que creó. Y mientras él está ahí, amargando su derrota, vemos su mansión siendo invadida por decenas de hombres armados. Mandaron matar a Tony. ¿Y el motivo? Le habían encargado eliminar a un enemigo político del cartel, pero falló en la misión. En el momento de explotar el carro y eliminar al tipo, no pudo hacerlo, porque la esposa y los hijos de la víctima estaban dentro del carro, y él se niega a matar a un niño. Yo dije que no a niños y mujeres. Ese es quizá el único momento en que muestra límites en la película y demuestra tener corazón. Y la ironía es que la única actitud moral de Tony en toda la historia es justamente la que lo condena. Pero Tony se niega a huir o esconderse, y aún en desventaja, decide luchar. Y aquí vemos una de las mejores y más violentas escenas de la película. Él enfrenta a todos de frente de forma loca, cubierto de polvo, buscando mostrarse poderoso e indestructible. Recibe un chingo de balazos y sigue de pie, sigue gritando. En ese momento ya ni le importaba su vida. Lo único que parece importarle es su ego, su imagen. Y entonces viene el tiro final. El cuerpo de Tony cae del balcón y una vez más ahí está ella. La bendita frase que lo persiguió durante todo su ascenso, el lema de su viaje. Curiosamente, esa frase es el eslogan de Pan American Airlines, solo una campaña de marketing. El mundo es tuyo implica que esa aerolínea te permitirá viajar y conocer nuevos lugares. Pero cuando Tony ve eso brillar en el cielo por primera vez, tras su momento de gloria, lo interpreta con su mente ambiciosa y codiciosa. Para él era una señal del universo. Ve y conquista. El mundo es tuyo, campeón. Toma un mensaje genérico de mercadotecnia y lo distorsiona para justificar sus propios deseos. Eso se convierte en su marca, incluso en decoración en su mansión. Y la aparición de esa frase al principio, en medio y al final del ascenso de Tony es una provocación del director, para demostrar que Tony se equivocó. Porque esa frase nunca fue una bendición, era una advertencia. Una advertencia de que cuando el mundo es tuyo, no solo estás asumiendo la parte buena, tus placeres, lujos y facilidades. Estás asumiendo el paquete completo, el peso de cargar con todo eso. Entonces vemos a Tony más poderoso que nunca, pero al mismo tiempo paranoico y preocupado como nunca por su seguridad. Lo vemos rodeado de personas, de matones. Nunca se había sentido tan solo. Lo tenía todo, pero jamás se sintió tan vacío. Alcanzar la cima sí tiene un precio, y Tony quizás lo entendió poco antes de morir. Lo curioso es que un personaje ignorado ya lo preveía desde el inicio. La mamá de Tony trató de separarlo de su hermana y evitar que ella fuera arrastrada también. Ya no te quiero en esta casa. Aléjate de Gina. Pero no pudo. Al final ocurrió todo lo que temía. La mamá hizo diferente. Ella rechazó esa vida. Cuando Tony le ofrece dinero, ella lo rechaza de inmediato. No porque no necesitara dinero, sino porque no quería vínculos con ese mundo. Ella sabía en qué tipo de hombre se había convertido su hijo y temía lo que el mundo podía hacer con quienes se dejaban llevar por el deseo, la ambición y el poder. Por eso ella prefiere la sencillez y ser fiel a su religión. Una vida disciplinada, sin riesgos, porque es más fácil mantenerse íntegro así, viviendo lejos de la tentación. Y ahí vemos el contraste entre madre e hijo. Tony encarna el exceso y el poder sin reglas. La madre simboliza el control, la renuncia y el apego moral religioso. Dos lados opuestos, dos formas diferentes de lidiar con la vida. Y es justamente en este punto donde mucha gente se apresura y concluye: entonces la madre representa lo correcto, la virtud, lo que deberíamos ser. Pero esa conclusión es infantil. Ignora la complejidad de la vida, porque la vida no es una prueba moral, no es una elección entre tenerlo todo o renunciar a todo. La verdad puede ser más compleja que eso. Cuando surge la tentación, muchas personas que se consideran buenas se corrompen, revelando que lo que faltaba era solo una oportunidad para ceder. Dina tuvo esa oportunidad. Creció con su madre, pero eligió a su hermano. El mundo de Tony era más fascinante, emocionante, atractivo y fácil. Desde afuera,
Es sencillo juzgar a quién elige ese camino. Esas son las personas malas. Yo no soy así. Necesitan gente como yo. Necesitan gente como yo para poder señalar y decir: Ese es el tipo malo. Es mucho más fácil decir que Tony es el problema. Convencernos de que nosotros jamás haríamos lo mismo. Como si decir no soy como él bastara. Fingir que no deseas, no tienes ganas, ni piensas tonterías, ni sientes rabia, envidia, ego o vanidad. Se equivoca quien cree que ser bueno es no haber sentido eso. Porque la virtud no es la ausencia de deseo. Es tener el deseo entero frente a ti y, aún así, elegir no ser dominado por él. Tony no tuvo fuerza. Hizo todo. El mundo y ser Dios. Y mientras más creía que controlaba todo, más se alejaba de aquello que le daba sentido a su vida. Su error fatal fue creer que la libertad era hacer, tener y ser todo. No se volvió libre, sino rehén de su deseo. Se entiende de dónde surge esa mentalidad. Tony huyó de un régimen donde no podía hacer nada, donde ya le decían qué pensar, qué decir, qué soñar. Al llegar a un lugar donde todo era posible, se dejó llevar y buscó compensar la represión con exceso. Se fue al otro extremo. Solo que cuando finalmente consigue todo lo que siempre quiso, se da cuenta de que el deseo lo consumió por completo, que se cerró a todo lo demás. Arriesgó toda su vida por esa libertad ilusoria con la que tanto soñaba. Al mirar a su alrededor ya no queda nada. Ya no hay nada lo suficientemente poderoso como para ayudarlo a encontrar algún sentido de nuevo. Y tal vez ahí, en esos últimos momentos, solo, rodeado de todo lo que conquistó, se haya dado cuenta que lo que sostiene la vida no es cuánto logras. Es lo que todavía te mantiene de pie cuando todo a tu alrededor se desmorona. Despídanse del chico malo. Si te gustan mis videos, conoce mi serie La llave de las 3 dimensiones. Ahora ella viene con mi otra serie de poder y manipulación gratis. En el video izquierdo explico la llave y en el derecho muestro un fragmento gratis de la serie Poder para que veas si te interesa.